Buenos días para todos y todas. Bienvenidos al cuarto podcast de Rojo Anteojo. El día de hoy nos acompaña Fernando Jalbo, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, para hablar sobre la importancia de esta sociedad en Medellín, en Antioquia, en Colombia, y contarnos un poquito sobre su presente, pasado y futuro. Fernando, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días para todos. Me siento muy contento de poder participar de este podcast y contarles a ustedes lo que ha significado para la ciudad y el país la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Perfecto. Digamos que esta conversación con Fernando nace precisamente porque la Sociedad de Mejoras Públicas ha tenido un rol protagónico en la ciudad y hemos estado evidenciando pues unos cambios y unos avances y unos nuevos proyectos que es de interés para todos y que inclusive pues en el caso de mis estudiantes que también hay veces nos escuchan, pues muchos no conocen qué es la sociedad. Entonces vamos a hablar de estrategia empresarial de la sociedad. Hace poquito escuchaba una profe que nos decía que estrategia es conectar pasado, presente y futuro. Entonces, Fernando, si te parece, iniciemos por el pasado y cuáles son esos hitos, de pronto esas cifras, esos proyectos que quisiera resaltar de esos más de 120 años de la sociedad pues, en Antioquia. Bueno, quiero contarles pues que nuestra Sociedad de Mejoras Públicas es una entidad más que centenaria. Nace en 1899. Ahora, el 9 de febrero, vamos a cumplir 126 años de existencia y de operación. Este nacimiento de la sociedad obedece fundamentalmente a un grupo de personas que hemos denominado nosotros una élite cultural, social, académica, empresarial, que había tenido la oportunidad de conocer desde Medellín, había viajado y había tenido la oportunidad de ver otros países, otras tierras, otras culturas, y se empeñaron en que Medellín tenía que salir de esa situación en que se encontraba tan, diríamos, tan parroquial para ser una gran urbe. Ese fue el sueño de quienes nos fundaron en 1899. Y así empezó la Sociedad de Mejoras Públicas a ser un referente en esta ciudad de Medellín y, por supuesto, en Antioquia y seguramente más tarde, años más tarde, en el país, donde se consideraba que la ciudad tenía una actividad económica todavía muy simple, muy sencilla y que necesitaba salir como de ese enconchamiento, pudiéramos decir, que tenían en ese momento. La sociedad entonces empieza a generar fundamentalmente un valor que hoy todavía nosotros lo reclamamos, que es el civismo. La sociedad pensó y los que la fundaron consideraban que nosotros, todos los que habitáramos este territorio, pues estamos hablando de Medellín porque se fundó fue para Medellín, pudiéramos disfrutar no solamente lo que teníamos como seres humanos y como ciudadanos, sino también todo aquello que significara una actividad o una zona de carácter público. Cuando se habla de mejoras públicas, su nombre es muy significativo porque precisamente estas entidades que son de carácter privado, la sociedad nace como una entidad totalmente privada, sin ánimo de lucro, y lo que buscó en ese momento y su propósito superior era poder comprometer a la ciudadanía y a todos los que visitaban esta ciudad a mirar con unos ojos mucho más responsables y positivos de lo que significaba cada obra pública o cada espacio público. Por eso nosotros venimos insistiendo desde ese momento en que para dignificar la vida ciudadana necesitamos todos comprometernos no solamente con civismo, sino también con el sueño o el desarrollo de sueños que permitan esa mejora pública. Fue así como en los primeros años de la sociedad, yo diría que los primeros 30 años de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín fueron gloriosos, tenían una iluminación
en el espíritu de cada una de las personas, porque de todas maneras participaban en todo lo que consideraban esta ciudad debería desarrollarse. Hablamos del primer plan, lo que llamamos ahora POTO, el Plan de Desarrollo de la Ciudad. Empezamos a generar una nueva mirada hacia los parques, las calles, las avenidas. Hablábamos de pavimentar, de canalizar el río Medellín, de organizar la electricidad en los respectivos parques o encuentros que hacía la ciudad de Medellín en muchos barrios que efectivamente pues no tenían como esa conciencia de parte de muchas personas de que efectivamente con civismo y con cultura podíamos alcanzar ese nuevo desarrollo. La sociedad en estos primeros años, como lo menciono, fue muy productiva y empezamos entonces a generar una actividad comprometida, no solamente con las autoridades municipales y departamentales, sino también con toda la comunidad, y por eso esta es una sociedad de voluntarios. Esta entidad siempre ha entendido que nosotros no somos los únicos que tenemos recursos para poder desarrollar proyectos. Más que recursos económicos, la sociedad lo que tenía era unos visionarios que querían entregarle a esta ciudad y a los habitantes unas condiciones, como lo decía, dignas, que pudiéramos aprovecharla, disfrutarla, que defendiéramos, y siempre lo hemos hecho con ahínco, el espacio público. Aquí hay unas cosas muy interesantes en todo este desarrollo de la Sociedad de Mejoras Públicas, porque la verdad nace de un grupo de unos 27 personas, todos hombres, los que promueven este nacimiento de la Sociedad de Mejoras Públicas, pero con los días, yo diría, muy pocos años, empezaron las mujeres a ser unas grandes protagonistas de todo este sueño de nueva ciudad por el concepto de la mejora pública. Y por eso se creó lo que nosotros hemos llamado al interior de la sociedad el cuadro de honor, que eran unas mujeres que posiblemente pues seguramente eran las esposas, las compañeras, los novios, etcétera, las novias, etcétera, pero que empezaron a generar un concepto de mujer y de igualdad frente al hombre. Cuando aquí se habla pues de la igualdad de géneros y de todos estos temas que permanentemente se analizan al interior del mundo actual, del mundo contemporáneo, nosotros, yo pudiera decir que nosotros, cuando uno mira la historia de la sociedad, dice cómo fue de protagonista la mujer y cómo ella empezó a generar unos caminos y unos sueños que prácticamente se fueron realizando. Cuando empieza la sociedad entonces ya a generar resultados, como decía, más que materiales de comportamiento cultural, cívico, social, etcétera, y de responsabilidad frente a lo público, nosotros entonces en lo material, si uno pudiera decir, se desarrollaron importantes obras de infraestructura como se construyó el Palacio de Bellas Artes, que ahora cumple en el año 26 100 años de estar ahí construido en el Paseo de la Playa. Nosotros ayudamos y fundamos lo que se denominó el Bosque de la Independencia, que hoy se conoce como Jardín Botánico de Medellín. Contribuimos a la apertura en su segunda fase, hace 80 años, del Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia está celebrando este año 144 años, si no estoy equivocado. Entonces, también con eso estuvimos en unos procesos de ciudad muy especiales, como por ejemplo haber creado el concepto del correo urbano. Correo urbano. Hay unas fotografías hermosas que dan cuenta y dan fe de lo que significó eso, que nace en Medellín y después se extiende a todo el país. Igualmente, estas personas soñaban con que Medellín fuera, como ciudad tan importante, tuviera un hotel. En ese momento no se hablaba de 5 estrellas, pero un hotel bien importante, y fue así como se construyó el Hotel Nutibara. También
hay un recuerdo muy lindo que lo mencionamos muy poco, y es la participación de la Sociedad de Mejoras Públicas en la construcción del teatro, se me escapa el nombre en este momento, del teatro, de lo que llamamos nosotros el Teatro Junín, que efectivamente Pablo las Tobón Uribe. no, el Teatro Junín, el Teatro Ok, Junín. ok. La mencionamos muy poco, pero que lo que hicieron algunos de los integrantes en ese momento de la Junta de la Sociedad, adquirieron un teatro de una familia, de unas familias que lo venían. Era un teatro que no tenía mucha importancia, pero después entonces lo restauraron, lo, lo mejoraron y lo entregaron como una de las mejores salas que tuvo, yo diría, Medellín y de pronto el país en su momento dado, que después por temas del desarrollo urbano, pues termina en un gran edificio como es el edificio Coltejero. Igualmente se creó o se fundó el Teatro Pablo Tobón Uribe, contribuimos fundamentalmente en la fundación del Hospital Pablo Tobón Uribe. Pablo Tobón era socio de la Sociedad de Mejoras Públicas. Nosotros hablamos de socios como personas integrantes, no como personas que simplemente, como las llaman en las sociedades comerciales, que son socios de carácter patrimonial. Aquí los que integramos la sociedad como socios activos es simplemente una denominación, pero no significa que se tenga un interés económico o patrimonial sobre ello. Igualmente, dentro de las actividades que nosotros desarrollamos, pues logramos incorporar en el concepto de muchos de los parques de la ciudad o al espacio de la ciudad esas famosas bancas centenarias de la Sociedad de Mejoras Públicas, que a muchos de mi edad pues todavía las recordamos con mucha añoranza, en el sentido de que las sacamos de los parques y posiblemente las reemplazaron por unos asientos más modernos, pero todavía esas bancas se conservan impecables. Nosotros todavía conservamos algunas en el Parque de la Conservación. También en todos estos temas nosotros tuvimos oportunidad de ser como los articuladores de la creación de la Biblioteca Pública Piloto para Latinoamérica, que fueron creadas 3 bibliotecas para Latinoamérica por parte de la UNESCO, y una de ellas la creamos aquí. Creo que es la única que todavía existe, que hoy es la Biblioteca Pública, que hace parte pues ya del distrito, pero que efectivamente participamos muy activamente en la creación. También hay que recordar esa famosa escuela Remington, que hoy es la escuela, pero también ha trascendido a universidad. Nosotros fuimos los fundadores porque queríamos, precisamente pensando esas mujeres, en que las mujeres tenían que prepararse mucho mejor para pues, no solo para tener unos conocimientos y tener un pensamiento mucho más constructivo de lo que significaba la ciudad, sino también para ayudar a sostener las condiciones económicas de sus familias. Entonces se crea la escuela Remington, y el nombre de Remington obedece a que la empresa fabricante era una empresa cuya marca era la Remington, pues ofreció que nos daban las máquinas de escribir de esa época y de taquigrafía si nosotros le dejábamos el nombre de la Remington, y por eso es que se conserva ese nombre, que es muy bonito. Igualmente, con el tiempo, la sociedad recibe de parte de la señora doña Mercedes Sierra. En este momento estoy aquí en la sala de la Casa de la Memoria, que llamamos nosotros, en lo que era el antiguo zoológico de Medellín. Nos entrega un terreno infinitamente maravilloso de unas 8 hectáreas, donde en una primera fase, hace unos 66 años, se abrió el zoológico, famoso zoológico Santa Fe, que desde el año 2021-22 trascendimos a lo que hoy significa que es el Parque de la Conservación. En el interregno, entre todas estas actividades que nosotros fuimos desarrollando, pues también fuimos unos actores muy importantes en la creación, yo diría, de unas 17 sociedades de mejoras públicas en Antioquia, sobre todo en este territorio. Recuerdo, por ejemplo, que se crearon en La América, en Belén, y hoy son barrios de la ciudad. Hoy no existe sino una sola Sociedad de Mejoras Públicas en Medellín, pero de todas maneras fuimos muy
trascendentes en llevar ese concepto y ese significado del civismo y del trabajo colaborativo. Y yo diría de esa capacidad de soñar para realizar, lo llevamos a otras entidades que muchas de ellas todavía subsisten y que otras, pues por razón del tiempo, han ido desapareciendo. Fernando, hay una consultica que me causa curiosidad y es, digamos que este concepto de una sociedad de mejoras públicas, ¿ellos lo vieron en Europa o ellos, digamos, que fueron de alguna manera los creadores de ese concepto en general? No sé, es que se me hace muy impresionante lo que han logrado y la filosofía del mismo. Bueno, en muchas culturas, pues Ujú. existen entidades que siempre están en el propósito de colaborar, de desarrollar, de aportar, de articular acciones que permitan propósitos mayores o superiores. Yo no tengo información de si en ese momento se copió la idea de alguna determinada en región o población. Se hablaba mucho de que eran personas que viajaron mucho a Europa, conocían mucho toda esa cultura europea y ese proceso de poder unirse. No nos podemos olvidar que la cultura paisa es una cultura de siempre estar buscando colaboración, trabajo en equipo, desarrollar conjuntamente y sin, y, si- y si- y sin egoísmos, actividades de todo tipo. Y hoy nosotros estamos, pues en esta ciudad, y ya en Colombia y en el mundo, pues aprendieron, pero hoy tenemos muchas entidades que siempre están buscando, que aunque no se denomine la mejora pública, siempre están buscando la mejora pública en temas de educación, de salud, de cultura, de desarrollo urbano, etcétera, o desarrollo agrícola, y, pero no tengo información de si la trajeron copiada o ese modelo. Lo que sí fue es que estos señores, que inclusive en la historia se habla, y yo lo decía ahora, se habla de una élite. Yo digo, no era una élite de la que hoy se conoce con cierto, que a veces uno habla o oye las noticias, no, es que esa es una élite, o sea, como si estuviera ajena a lo que le sucede a una comunidad o a una población. Esta era una élite en toda su formación profesional. Por eso digo que habían desde ingenieros, arquitectos, médicos, personas que no eran profesionales, pero que eran comerciantes, políticos, etcétera, participaron inicialmente en este proceso y hoy seguimos participando como en esa vida ciudadana de Medellín, aunque como tú lo decías al principio, muchos jóvenes hace rato no conocen lo que fue la Sociedad de Mejoras Públicas. Tal vez lo recordamos más los mayores, pero efectivamente desde hace algún tiempo hemos venido realizando, por lo menos a conciencia, de que nosotros necesitamos volver a contarle a la gente de esta ciudad y por supuesto de la región y de Antioquia, pues nosotros sí tenemos actividades en muchas municipios del departamento. Estamos diciéndoles, mire, esto lo hace la Sociedad de Mejoras Públicas, pero lo hace es porque es un articulador de propósitos y de sueños para que podamos alcanzar entre todos un mejor bienestar y que dignamente podamos vivir en esta ciudad o en el municipio donde se encuentre. Total, yo creo que ahí, pues para como finalizar con ese primer capítulo del pasado e ir conectando con estrategia, pues de alguna manera es bien curioso que todas esas personas, toda esa élite, como lo dices tú, de Antioquia, tenía una conexión muy grande pues con Europa y con otros países, ¿cierto? Y digamos que muchas de las cosas que sucedieron en Antioquia, pues vienen de que viajaron, conocieron, se inspiraron, vieron cómo se estaban desarrollando otras ciudades. Entonces yo creo que ahí pues la importancia de resaltar uno salir de su círculo habitual y conocer y explorar y ver el mundo de otra forma, ¿cierto? Sí. Y adicional, pues creo que,
y no sé, creo haber visto que la Sociedad de Mejoras Públicas va a ser algo así, pero hay un potencial enorme, pues, de documentar la historia de esas personas, pues, de Carlos R. Restrepo, de, de Gonzalo Escobar, ajá, que fue una persona muy determinante en todo este proceso. Y la verdad es que han pasado muchas personas, mujeres y hombres, que al final de sus días siempre manifestaron como esa gratitud de poder pertenecer a una entidad de estas y de dar de sí, porque en el fondo muchos de los que participamos en esto partimos de un principio de que somos unos privilegiados, la verdad. Cuando uno tiene la oportunidad de estudiar, cuando tiene la oportunidad de tener un empleo estable, un empleo digno, uno es un privilegiado y se le olvida que hay mucha gente que no lo ha podido alcanzar, no porque no quiera, sino porque no se les dan las oportunidades. Entonces nosotros somos una entidad de oportunidades, que a veces cuando uno presenta proyectos, a mí me pasa muchas veces, yo tengo una frase que a veces me da como pena expresarla, pero aquí estamos en confianza. Yo digo, pidiendo nadie se quiebra. O sea, cuando uno está en una entidad de estas, tiene que pedir, tiene que decir, mire, aquí hay cosas que hay que hacer, porque si nosotros, los que hemos sido los afortunados y que somos los privilegiados de haber pasado por una universidad o por tener un empleo estable o tener un patrimonio económico que otros no lo tienen, hola, uno tiene que formar en conciencia la necesidad de que uno tiene que devolver a la sociedad mucho de lo que ha recibido. Entonces, en eso nosotros, siempre los que estamos en estas cosas, estamos todo el tiempo mirando qué será lo que se puede hacer, en qué podemos mejorar esto, pero muchas veces dicen, oiga, pero ustedes sueñan para que otros lo hagan. No, es que nosotros buscamos articular las voluntades políticas, las voluntades de entidades privadas, de personas o de familias, con las nuestras, para poder decir, aquí le estamos dejando una memoria. Cuando uno dice todas esas entidades que nosotros hemos ayudado a fundar y a organizar desde la Sociedad de Mejoras Públicas, uno dice, oiga, qué maravilla, pero lo bonito de eso es que nosotros no dejamos esas entidades para nosotros. Nosotros tenemos la maravillosa decisión de que tenemos que entregar, de que no podemos seguir abrigando muchas de esas entidades y simplemente se liberan para que sigan subsistiendo con su propia autonomía jurídica y por supuesto, pues en muchas de ellas hoy nosotros participamos como representantes de la sociedad ante esas entidades, pero también es como tener una especie de veeduría de parte nuestra de que lo que ayudamos a construir con ayuda y con los apoyos y voces de muchas personas, nosotros nos volvemos una garantía de que efectivamente seguimos vigilantes de que esas entidades son capaces de seguir construyendo ciudad, construyendo región y por supuesto mejorando todo lo que signifique los sueños de la gente. perfecto. Entonces, bueno, digamos que vimos todo lo que se ha desarrollado en estos 125, casi 126 años, pues que es un montón de iniciativas que pues todos conocemos y llegamos ya al presente, ¿cierto? Entonces, hoy, ¿qué está pasando con la Sociedad de Mejoras Públicas? De pronto me gustaría que contaras un poco esos casos de renovación o de reinvención, en el caso, por ejemplo, del zoológico al Parque de la Conservación, eh, y los otros casos pues, que sé que han venido desarrollando, eh, digamos que también para invitar a conectarse con ellos y a participar de ellos. Sí. A ver, nosotros, eh, y no la mencioné ahora, pero hay que mencionarla ya porque es la etapa como de lo que estamos haciendo en el presente. Nosotros hoy tenemos tres entidades con las cuales venimos trabajando, apoyando y sirviendo, si se puede decir así, que son el Instituto de Bellas Artes, que es una institución que nace en 1914, miren, Primera Guerra Mundial, y que durante todos estos años
el año pasado celebramos o conmemoramos 110 años de existencia. Ha sido una institución que le ha permitido a la sociedad de Medellín y de Antioquia poder estudiar. Al principio y durante muchos años, el Instituto de Bellas Artes tenía un significado de que era únicamente para los estratos más altos de la comunidad, los estratos más altos. Y está la experiencia que nos contaba hace unos, cuando Teresita Gómez cumplió sus 80 años, decía cómo para poder ella entrar a estudiar al Instituto de Bellas Artes, en esa época, pues la familia tuvo que pedir permiso a todos los padres, a los papás de los muchachos y niñas que estudiaban allá, permiso para que una mujer de color negro pudiera estar con ellos en esas clases. Entonces, también es una forma como de la evolución que hemos tenido en la formación de las bellas artes, porque antes era una cosa demasiado exclusiva, yo diría elitista. Hoy nosotros tenemos un instituto donde desde hace ya, pues un instituto que ha funcionado 110 años, ha tenido la oportunidad de ver demasiados artistas, músicos, pintores, escultores, personas que se han formado en los temas de comunicación hoy digital, pues la comunicación moderna, y que uno dice, qué maravilla que todas estas personas y más, yo diría de hace unos 30 o 40 años, participaré todos sin distingo de clase y simplemente con la única igualdad que debe tener la educación, y es el interés de las personas que quieran formarse en una determinada disciplina. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, nuestro trabajo allí es un trabajo de formación en artes y oficios patrimoniales. A eso nos hemos dedicado mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras se nos olvida mucho que esos artes y oficios tradicionales son los que han mantenido durante muchos años la economía de los países, pero también han mantenido esa, como, como todo, toda esa herencia que uno recibe de los mayores, y que simplemente, aunque lleguen los grandes cambios tecnológicos y todo, y por todo concepto, pues uno dice, aquí hay unos oficios tradicionales que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Ese instituto, entonces, funciona hoy. Igualmente, de ahí, a raíz del instituto, empiezan hace unos 18 años, o 20 años más o menos, las presiones de los muchachos y las muchachas que estudiaban allá de formarse profesionalmente. Entonces, creamos, ya lleva 18 años la universidad, con 6 programas, muy orientados todos a temas de los que acabo de describir, que también traía el Instituto de Bellas Artes, pero ya con un carácter profesional. Y eso tenemos también, son 6 programas profesionales, 12 programas de posgrado, y también hay programas de extensión muy interesantes. Hay que ver cómo uno disfruta que estos muchachos, sobre todo las personas de condiciones económicas difíciles, entran a estudiar. A mí me emociona demasiado cuando voy a una graduación de estudiantes y ve una persona humilde, sencilla, con su familia ya celebrando o dando un concierto en piano en el Palacio de Bellas Artes. Eso uno dice, esto es como, la verdad, es como lo mejor que le puede pasar a esa familia, y nosotros sabemos que detrás de ese graduando también él va a arrastrar a su familia y le va a indicar como un camino de seguir adelante, pero también de ser solidario con otros. Entonces se vuelve como una cadena, diría yo, de la solidaridad. La universidad entonces sigue muy bien. Hoy en día la universidad, ahora hablamos de lo que va a ser el futuro, pero hoy en día la universidad funciona ahí en el centro de Medellín, donde siempre ha funcionado pues en Ayacucho, un edificio que tenemos Ayacucho, ahí cerca a la estación del tranvía, pero también parte de su operación con el instituto las desarrolla en el Palacio de Bellas Artes. Y la otra entidad que tenemos es el Parque de la Conservación, que como les decía, trascendió de zoológico a parque en en un momento donde el concepto de los zoológicos
estaba muy cuestionado ya venía desde hace algunos años por todo, pues, por lo que significa la responsabilidad de uno cuando tiene un zoológico. Quien lo visita fundamentalmente va a mirar animales exóticos, animales de, propiamente pues del África y de otras regiones de Asia, etcétera. No preguntaban mucho por animales aquí de la zona andina, y nosotros empezamos a mirar que efectivamente ya nadie quería venir a un zoológico. ¿Por Ujú. qué? Porque siempre veían que detrás de esas rejas había pues decían, oiga, ese animal parece como enfermo, parece triste, parece no sé qué. Claro, es que uno estar encerrado, eso no es, eso uno no se lo desea a nadie. Entonces, hace unos 4 años, 4 años y medio, empezamos a cambiar ese concepto y conseguimos un director, Jorge Aubal, que es el actual director del parque, quien había, un biólogo con una gran experiencia, había conocido pues muchos zoológicos y algunos parques, sobre todo en Europa, en América Latina, no conocíamos parques de conservación como hoy, como el concepto que hoy tiene nuestro parque aquí en la ciudad de Medellín, y empezamos a trabajar de la ayuda de mucha gente que nos ayudó a poder modificar ese concepto que no es fácil, y hoy podemos decir que nuestro parque con el tiempo se convirtió en un centro de ciencia, en un museo activo, y la gente empieza a venir aquí al parque porque encuentra que los animales que tenemos ahí son animales precisamente de conservación. La palabra conservación no significa exhibición, es una Ujú. cosa. Empezamos a mejorar los hábitats, que era muy importante para que el animal en esas condiciones de encierro por lo menos se sintiera que estaba en su hábitat, en su medio ambiente. Y eso significó que aquí ya no es el lugar donde la gente compra un animal salvaje en cualquier carretera del país o lo trae de alguna parte y simplemente cuando ya se aburre o el animal ya empieza a presentar unas conductas que no son acordes con un animal doméstico, pues entonces lo traigan aquí. Hoy nosotros, todos los animales que tenemos, los recibimos por la autoridad ambiental. El delito, el tráfico de animales salvajes en el mundo es muy similar al tráfico de humanos. Está Ujú. catalogado como el cuarto delito del mundo. Eso es una Ujú. infamia, y nosotros entonces recibimos los animales, los que se puedan, liberar para que vuelvan a sus condiciones, pues empiezan a hacer una preparación, y hoy estamos liberando, no estamos reteniendo, sin necesidad, los estamos liberando. Los que no se pueden liberar se conservan hasta el día de su muerte. No es aplicar eutanasia porque se puso feo, porque ya quedó alguna enfermedad, no sé qué. Simplemente se trata como tratarían, yo digo, pues con todo el respeto a un humano, donde Ujú. simplemente la eutanasia es como el acto final para liberar a ese individuo o al ser humano, pues de un daño en salud que le impide poder vivir pues, sanamente o con tranquilidad. Eh, Eso también ha significado que hagamos toda esa transferencia de conocimiento de lo que significa tener animales en esas condiciones. Entonces, hemos abierto nuestro Parque de la Conservación a muchas actividades con los colegios de la ciudad, y estamos hoy en día en unos 18 o 20 municipios. Ahí cada día nos vamos extendiendo para hacer programas de formación in situ a través de las expediciones que organiza el parque, para poder formar las nuevas generaciones y que entiendan que los animales nunca deben estar ahí. También en ese proceso de conocimiento que se tiene los animales de la fauna silvestre, pues de todas maneras también hay algunos donde se permite o se hace un proceso de reproducción en cautiverio, sobre todo de especies en vías de extinción. Hace Ujú. unos años nació una ocesna aquí en cautiverio, y esa ocesna hoy ya está en el Parque Jaime Duque, en una zona Ujú. especial de liberación de osos de anteojos, y está en un proceso de liberación. O sea,
La idea es que los que se reproducen en cautiverio no se queden aquí, porque es que el concepto no es retenerlos, el concepto es devolverles esa libertad que sus padres no tuvieron. Eso es una cosa que a veces la gente la ve como muy soñadora, pero que sí es posible. Entonces, aquí hay liberación de muchos animales que se pueden liberar más fácilmente que todos estos animales, pues ya de, de un tamaño mayor, pero se está haciendo. Eso es lo que tenemos como en estas tres entidades. Entonces, para repetir un poquito, pero para recordar, nosotros hoy operamos con el Instituto de Bellas Artes, la Universidad, la Fundación Universitaria de Bellas Artes y el Parque de la Conservación. Pero también lo que hemos hecho con otras entidades en el pasado, nosotros también como Sociedad de Mejoras Públicas tenemos que aprender a desprendernos. Y yo he venido diciendo, el próximo entidad que tenemos que desprender es el Parque de la Conservación, para que ese parque tenga su autonomía y siga trabajando. Y nosotros, como Sociedad de Mejoras Públicas, yo digo una frase que a veces molesta, pero digo, uno no puede convertirse en un guardián de sepulcros, cuidando tres entidades, cuando podemos seguir siendo muy creativos, que podemos seguir desarrollando nuestras ideas, nuestra solidaridad, pero también nuestro compromiso con la mejora pública, porque si uno se queda cuidando unos, pues definitivamente pierde la oportunidad de ver otras cosas que realmente el territorio nuestro lo necesita como mejora pública. Súper, digamos que ahí cerramos el presente y cosas pues bien interesantes, pues una reinvención completa eh, de lo que antes era el Zoológico Santa Fe a un parque de la conservación, entendiendo pues los cambios culturales, porque pues, es una realidad, es un cambio cultural donde las personas empezaron a decir, venga, no quiero ver animales en cautiverio y preferiría ver, pues digamos que un propósito superior que impacte positivamente pues al medio ambiente y a las comunidades. Entonces yo creo que ahí pues un gran punto. Y digamos que en términos de bellas artes, pues fue muy visionario porque de alguna manera son trabajos que embellecen pues la ciudad, las comunidades, los ambientes y que son trabajos de alguna manera, eh, no sé si bien remunerados, pero sí que tienen mucho valor agregado, ¿cierto? Y que digamos que van acorde con ciertas dignidades humanas. Entonces, me parece muy interesante y muy loable pues todo lo que han Sí. desarrollado. Vámonos ya para el futuro. A ver, Cómo te imaginas la sociedad de mejoras públicas de aquí vámonos a 2040, 15 añitos? eso es ¿Qué, una maravilla. qué debería estar pasando? Hace unos días en la Junta Directiva de la Sociedad presentamos una nueva estructura de actividades que tenemos que empezar a desarrollar en el inmediato presente y las personas que me apoyaron, pues que eran también miembros de la Junta de la Sociedad, describen estructura de la sociedad para 125 años, decía ahí. Entonces ya no es que yo les decía, pero es que 125 años las estructuras todas se modifican en el día a día casi que constantemente con todos estos cambios que se presentan en el mundo de hoy. Pero nosotros muy claramente siempre hemos tenido, aunque hemos tenido momentos, yo diría de valles, que no, de desiertos, donde simplemente la historia no nos dice qué tanto trabajamos, porque además estas sociedades, como lo decía, son sociedades que funcionan muy con el concepto de voluntariado. Entonces los socios son voluntarios, los empleados por supuesto pues tienen unas compensaciones, nuestras remuneraciones no son tan competitivas como hay en muchas empresas que dicen, pues aquí le pagamos a la gente y todo lo que le podemos dar, nosotros quisiéramos darlo, pero no podemos. Y yo siempre le digo a los que estamos atrayendo para que trabajen aquí, mire, piense que su salario es el doble de lo que le estamos ofreciendo, pero esa mitad
es un trabajo voluntario suyo que nos está entregando. Porque es una forma también de que la gente diga, yo vengo aquí y este también puede ser el mejor lugar para trabajar. Puede que económicamente no me lo esté dando, pero también está recibiendo una compensación interior que dice uno, estoy sirviendo, ¿cierto? Entonces, el futuro nosotros lo vemos como una sociedad que tiene que seguir soñando, que tiene que seguir desarrollando muchas actividades que no solamente en el tiempo se han realizado, pero que se han venido destruyendo. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad de Medellín es ese desapego, pero desapego sin ningún amor hacia el centro de Medellín. El centro de Medellín era la tacita de plata, el, era el sitio donde todos nos encontrábamos, de todas las clases sociales, de todos los géneros, de todos los colores, etcétera, y nos encontrábamos, sobre todo nos encontrábamos en las épocas navideñas con esos maravillosos alumbrados, que entre otras cosas fue la Sociedad de Mejoras Públicas quien impulsó por primera vez los alumbrados en el centro de la ciudad, los alumbrados públicos. Entonces uno dice, lo que nosotros necesitamos es volver a recuperar como ese tipo de civismo que nos hace tanta falta y que los antioqueños nos hemos olvidado de eso y los medellinenses. Nosotros ahí venimos trabajando un proyecto muy bonito que hemos denominado La Serpiente. La serpiente en el lenguaje tairona significa renovación y nace como un proyecto de la Fundación Universitaria de Bellas Artes cuando la universidad cumplió 15 años. Con la rectora Paula Botero, yo le decía en una conversación, Paula, ¿qué hemos hecho nosotros desde la universidad para mejora pública? Que hemos formado, que tenemos no, ¿qué más hemos hecho? Desde el punto de vista, pues, como material, como de infraestructura. Y surge la idea de esa necesidad de volver a recuperar lo que se denominaba antiguamente el Paseo de la Playa, donde uno ve que el Paseo de la Playa fue esplendoroso, o sea, donde se encontraban no solamente los mejores jardines, todo el concepto de árboles, el concepto como de cultura ciudadana. En todas partes se veía las fachadas, todo era muy bonito y se fue deprimiendo con el tiempo y lo que nosotros hemos dicho, tenemos que recuperar, tenemos que buscar una solución para que cada uno de nosotros, pero no de nosotros los de la sociedad, sino toda la ciudad, vuelva y diga, tenemos que recuperar ese espacio, pero también con el concepto de lo que se haga en el Paseo de la Playa, igualmente se deberá replicar en otras partes. Y la otra condición que nosotros nos hemos fijado es que hay que solucionarlo, la solución hay que darle, o la reunión hay que darla in situ. Uno no puede estar, como se dice, con todo el respeto, barriendo el problema de una zona a otra, porque entonces arreglan una y acaban con la otra, como ha pasado aquí con la, con la Plaza Mayorista y con muchos otros sectores de la ciudad que lo que han hecho es dañar lo bueno que era. Cuando uno va a la parte central del barrio Prado, uno dice, hola, ¿cómo dejamos acabar esa joya urbana que tenía la ciudad de Medellín? ¿Cómo la dejamos acabar? Entonces nosotros en el proyecto de la serpiente estamos en una primera fase de empezar una transformación empezando desde el Museo de la Memoria y va a ir hasta la Plazuela Sea. También tiene pues como la forma de una serpiente, donde estamos buscando el mejoramiento de fachadas, la atracción de comercios más formales, de buscar que el espacio público sea un espacio del público, pero no un espacio simplemente de los venteros. Allá hay problemas de microtráfico, allá hay problemas de prostitución, hay muchas situaciones, pero todo lo tenemos que buscar y hemos venido trabajando ya hace 2 años con entidades que se han venido aliando, pues las cajas de compensación, está la Cámara de Comercio, está el grupo Ardila, el grupo Postobón, tenemos conversaciones con varias entidades oficiales, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Cultura, la APP del municipio, etcétera, el Metro de Medellín. O sea, estamos trabajando conjuntamente para que entre todos, Corpocentro,
la gerencia del centro. Bueno, muchas, si se me escapa alguna es porque la memoria me falla, pero de todas maneras estamos trabajando para decirle a la ciudad de Medellín que seguramente en 2 o 3 años vamos a tener, que es nuestro sueño, el centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia. Suena muy paisa, pero es que ese es el significado, porque esa es la primera fase. La segunda está propuesta que se haga entre el Museo de Antioquia y la Plaza de las Luces, y la tercera de la Plaza de las Luces debe ir a Ciudad del Río. O sea, eso con seguridad le va a tocar a los hijos de mis nietos, pero de todas maneras, si uno no empieza a volver a soñar en una ciudad, y sobre todo el centro de la ciudad, con ese cambio, esa transformación, todos los días el deterioro es infinito. Entonces nosotros hemos ya venido avanzando en procesos educativos, culturales, vendrán las intervenciones de fachadas y todo, y lo vamos haciendo con el concurso de quién, de esa comunidad que hoy habita en toda esa zona de la playa y sus alrededores, y también con el apoyo de la Caja de Compensación con Fama, que ha venido liderando el Distrito San Ignacio. Entonces, es muy importante que todos nos unamos, que todos trabajemos. Ese es un proyecto de futuro que vale la pena comprometerse. Todos nos tenemos que comprometer. Es un proyecto muy bonito. El segundo proyecto que también estamos trabajando es en la zona donde hoy está el Parque de la Conservación, que hemos venido hablando de la creación o institucionalización de un territorio que se va a denominar, o ya lo estamos denominando, de territorio de ciencia, arte y biodiversidad. Estamos trayendo, uniendo la ciencia con el arte, estamos trayendo una sede de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, y diríamos una sede también del Instituto de Bellas Artes, para que integren con el Parque de la Conservación en el territorio que nosotros hoy tenemos y que además compartimos con la Caja de Compensación con FENALCO. Funcionen las tres entidades nuestras, y la Caja de Compensación con FENALCO ha estado muy identificada con este proceso. Ellos son arrendatarios de parte de nuestro espacio, y hoy nos han cedido unos 5.000 metros para traer la universidad y el Instituto de Bellas Artes, y desde el 1 de agosto empezaron a funcionar. Hace unas 2 o 3 semanas recibimos ya como todo el espacio, y esa es otra oferta que se le va a dar a la ciudad de Medellín. Primero le estamos diciendo a la zona de Guayabal, oiga, esto es la primera vez que tenemos una institución universitaria en todo este territorio de Guayabal. ¿Cómo es de importante? Entonces, esa es una cosa que queremos, y queremos trabajarla para que venga gente del sur, del occidente, y lleguen pues mucho más fácil, porque estamos pues muy cercanos con el metro. Las instituciones siguen funcionando en el centro de Medellín, pero aquí van a tener una sede. Igualmente, dentro de ese concepto de territorio, estamos hablando con la autoridad distrital, con la oficina de la Dirección de Planeación, porque nosotros estamos ofreciéndole al municipio la cesión de todas las fajas que circundan el territorio, las 8 hectáreas, casi 8 hectáreas, con el fin de liberarle a los vecinos. Aquí hay unos vecinos al occidente que toda la vida lo único que han visto son muros donde la gente bota la basura, pinta lo que quiere, ponen los avisos, y uno se para en el balcón de su casa y no ve sino basura. Entonces uno dice, y nosotros también trabajamos, hacemos aquí convites con empresas y todo, pero uno limpia y al rato está otra vez con basura. Entonces estamos diciéndole al municipio, oiga, nosotros le cedemos estas fajas, compénsenos económicamente, y nosotros lo que nos dan de ahí lo vamos a reinvertir todo en este territorio, porque la sociedad no reparte utilidades, no es una entidad, como lo decíamos, con ánimo de lucro, sino sin ánimo de lucro. Entonces, lo que se va a convertir es unos espacios donde la gente pueda hacer ejercicio, caminar, disfrutar. Tenemos unas fotografías maravillosas. Esta semana hay una reunión otra vez con la nueva directora de planeación. La anterior hablamos mucho con ella, pero ya se retiró, pues se volvió a empresas públicas, y lo que queremos es trabajar en ese concepto que le va a dar una dimensión a esta zona de la ciudad maravillosa. Y adicional a eso, nosotros aquí tenemos una flora maravillosa que doña Mercedes Sierra y su familia siempre cultivaron, y la idea es, estamos trabajando en eso. Hoy estamos como en un concepto de arboretum, que es como el primer pisito para que uno pueda ser declarado jardín botánico
de un determinado territorio, y con el Jardín Botánico de Medellín hemos venido trabajando ese proyecto que nos va a permitir entregarle a la ciudad de Medellín la tenencia de 2 jardines botánicos, el del sur, que sería este, y el del norte, que es el actual Jardín Botánico de Medellín. Es un proyecto que uno dice, hay que disfrutarlo, y estamos entonces encaminados en eso. Igualmente estamos en muchas cosas que definitivamente van a transformar la educación en la parte tanto profesional como de oficios en las 2 instituciones educativas, y el parque a su vez está haciendo una certificación internacional con la Asociación de Parques Zoológicos y Aviarios, para que efectivamente nosotros podamos tener la posibilidad de conseguir recursos internacionales cuando tengamos esa certificación que tenemos este año para hacer todo eso. Pero también quiero decir que la sociedad sigue teniendo en el presente y en el futuro. Nosotros fuimos gestores muy importantes de la ley. Se me olvida aquí el número, pero la voy a mencionar. Fuimos unos grandes actores, unos grandes actores de una ley que salió el año pasado, donde fundamentalmente se ordena a los parques zoológicos o a los zoológicos para que hagan ese tránsito y puedan convertirse con el transcurso de los días en parques de conservación, y abandonen ese concepto de zoológico. Esa es la ley 1217, perdón, no, espérate un momentico. No, se me olvidó el número de la ley por estar tan emocionado con ustedes. Pero bueno, No te preocupes, no te preocupes. Después la buscamos ahí en ChatGPT y la ponemos en los comentarios. Después la pones ahí, se me olvidó. Sí. Súper. Bueno, hay una cosa que es muy importante en estas entidades, cuando tú hablabas de los jóvenes y todo, nosotros hemos venido atrayendo muchos voluntarios a la Sociedad de Mejoras Públicas y a estas entidades. Hoy podemos decir que tenemos voluntarios muy destacados en los sectores de empresarial, profesional, que hacen su labor en forma comprometida, pero sin estar haciendo el show de que yo hice, que yo soy fulano, que no sé qué o fulana. Y eso nos ha permitido a nosotros también, en esta nueva época y en esa mirada futura, nos ha permitido a nosotros seguir trascendiendo hacia un concepto mucho más claro de lo que significa la mejora pública. Hoy hoy recibimos personas que nos dicen, yo tengo interés en trabajar, en ser voluntario de ustedes. Cuando a uno le empieza a la gente a decir, yo tengo interés, eso también tiene para nosotros un significado, que es que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el servicio de la gente, y en especial para dignificar la mejora pública. Súper. No, demasiado interesante. Yo creo que ahí podemos cerrar el futuro y esperemos que este podcast lo escuche Sí, los próximos presidentes y se materialice toda esa visión. sí, sí, sí. Una última pregunta para cerrar y es la siguiente, pero bien concreto, si es qué tipo de personas, de empresas, de organizaciones quisiera que se vincularan a la sociedad de mejoras públicas y de qué forma. Es decir, no sé, yo soy un operador turístico y tengo un grupo de personas que vienen, no sé, de Estados Unidos, y entonces qué bueno hacer una alianza con el Parque de la Conservación para que parte de su recorrido turístico esté en conocer la fauna y la biodiversidad de Colombia en este parque. O no sé, yo soy un estudiante y me gustaría hacer un voluntariado, o soy, no sé, soy la ASI, la Agencia de Cooperación Internacional, y escucho este podcast. No sé, si pudieras decir como este tipo con digamos que con esta propuesta, y que haya una cabida pues bien interesante, que de pronto dinamicemos ahí, Dios quiera, con alguien que nos escuche y pueda acercarse.
A nosotros como Sociedad de Mejoras Públicas nos sirven todo, las ideas, los sueños. Esta no es una entidad monotemática y lo hemos demostrado a través de la historia, de todo lo que hemos hecho. Entonces, mientras nosotros tengamos más interlocutores que quieran desarrollar procesos y que quieran entregarle, no entregarnos a nosotros, que la gente a veces se confunde. Nosotros no estamos buscando nada para nosotros estamos buscando es que lo que nosotros hagamos tenga una repercusión en la sociedad y dignifique lo público. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso nos confunden con una entidad pública. Piensan que aquí pues la alcaldía es la que nos nombra, etcétera. Nosotros no recibimos ninguna compensación económica, salvo proyectos que desarrollemos con entidades públicas, pero todo aquí se hace a través de un proceso de colaboración y de cooperación de distintos entes. Entonces, si tú me dijeras, yo digo, todo lo que nos quieran proponer a nosotros nos sirve, no solamente en dinero, sino también nos sirven las ideas para que nosotros podamos trascender con proyectos y procesos que impacten a la ciudad y que nosotros podamos ser referente y modelo para muchos procesos que se necesitan, no solamente en la región antioqueña, sino en todo el país. Entonces, para hacerte bien concreto. Y además hay un tema que nosotros siempre expresamos y es, hoy estamos recibiendo lo que otros van a disfrutar, no lo que nosotros solamente vamos a disfrutar. Todo es con una mirada de permanencia en el futuro. Perfecto. Fernando, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Yo creo que es una historia que hay que empezar a difundir, que ojalá muchas personas se vinculen a esta nueva ola de la Sociedad de Mejoras Públicas y que podamos llevar pues esta historia no solo a través pues de este podcast, sino ojalá le saquen después una película o un libro pues a todo, a la Sociedad de Mejoras Públicas y a los personajes pues que la han conformado. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias de verdad, Juan Pablo, y me siento muy contento de haber participado contigo en esta conversación. Muchas gracias y un buen día para todos. Gracias. Bien.